Y damos inicio a nuestra tertulia, comienzo de programa. Como todos los días, como si estuviéramos en la sala de nuestro invitado o nuestra invitada, en este caso nuestro invitado. Se trata del periodista y autor del artículo Hablan víctimas sobre la vacuna del papiloma humano. Recordarán ustedes, queridos oyentes, que nosotros llevamos un año, aproximadamente un año en este programa, en Nocturno RCN, sacando diversas opiniones sobre los riesgos que plantean algunos por la aplicación de la vacuna para controlar el papiloma, el virus del papiloma humano. Incluso, recordarán ustedes, familia Nocturna RCN, que tuvimos la presidenta de la Asociación Española de Víctimas de la Vacuna del Papiloma Humano, varios científicos, entre otros, pues nada menos y nada más que el director del hospital de Castellón y de Alicante en España, que están en contra de la aplicación de esta vacuna. Nosotros no somos nadie, nosotros no somos médicos, nosotros no somos científicos, pero sí periodistas que recepcionamos inquietudes a interrogantes en torno a la aplicación de la vacuna para controlar el virus del papiloma humano. No podemos ser irresponsables y salir a decirle a la gente no se aplique la vacuna, pero sí le queremos decir y le estamos pidiendo al gobierno nacional hace mucho tiempo atrás que analicen, que investiguen, que averigüen, que le digan la verdad al pueblo colombiano si la vacuna es 100% efectiva o si tiene sus riesgos y en qué momentos se pueden presentar esos riesgos para nuestra población infantil y sobre todo juvenil. Uno de los grandes interrogantes que hemos planteado en este programa es porque se estableció que hay que aplicar la vacuna a partir de los 9 años. Si el papiloma humano se da es precisamente por tener actividad sexual. Se supone que una niña a los 9 años no tiene actividad sexual. ¿Cómo se le va a aplicar entonces desde tan temprana edad el virus? Se le va a inocular el virus del papiloma humano a una niña que tendrá actividad sexual a partir de los 12, 13, o 14 o 15 años, qué sé yo, pero por lo menos a partir de los 13 o 14 años, y no de los 9, y no de los 10. Habrá una población de riesgo, por supuesto, pero la gran mayoría de nuestras niñas tendrán actividad sexual en una edad más avanzada y no tan temprana como pretenden que se aplique la vacuna del papiloma humano. Eso de una parte. De otra, pues escuchamos aquí en Nocturna RCN hace un tiempo atrás, insisto, en aquellas personas que nos dijeron que no se sabía a ciencia cierta por qué se había comprado tanta existencia de vacuna, tanto stock de vacuna por parte del gobierno nacional. Y alguien nos dijo aquí en Nocturna RCN, lo recordarán ustedes, que era que Colombia había invertido $300 millones. Escuchen la cifra, $300 millones, y que esos $300 millones no se podían perder. Y había que salir a generar, pues, jornadas de vacunación a un amplio margen de la población juvenil en nuestro país. De otra parte, pues también se nos contó y se nos dijo que inicialmente las vacunas tenían una aplicación de 3 dosis y cada dosis valía 250.000 pesos colombianos, 250.000 pesos. Resulta que después de que aparecieron las denuncias aquí en Nocturna RCN y después de que tenían un tremendo stock o existencia de esta vacuna, pues ya no resolvieron cobrar los 250.000 pesos por vacuna. Por jornada de vacuna, en las 3 dosis serían 750.000 pesos, sino salir a hacer las jornadas gratis. Vacunación gratuita para el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Pues eso genera muchos interrogantes. ¿Cómo de pasar a cobrar 750.000 pesos por las 3 dosis o 250.000 por cada una de ellas, pasamos a gratis? ¿Por qué eso? Pues son muchos interrogantes que quedan planteados. Insisto, no podemos ser irresponsables y decirle a nuestras niñas no se vacunen o vacúnense. No podemos salir a decir eso, pero que expertos sí nos cuenten y nos digan. Y todo este preámbulo, toda esta introducción, es porque el periodista Pablo Emilio Obando Acosta, un periodista investigador de una página muy importante y que está cogiendo mucha fuerza en nuestro país, que se llama lasdosorillas.co, Las Dos Orillas, pues también hizo una investigación y también habló con víctimas y también tiene testimonios
Pablo Emilio, buenas noches, bienvenido a Nocturna de RCN. Muy buenas noches para usted, periodista Julián Parra, para toda esa selecta audiencia de Nocturna RCN, y qué bueno que hoy se toque una vez más este tema tan importante y tan controvertido sobre la vacuna del papiloma humano. Pues Pablo Emilio, para nosotros es un placer, es un orgullo contar con un profesional de los quilates suyos hoy en nuestro programa. Y cuénteme una cosa, ¿qué fue lo que usted encontró? ¿Con quién fue que usted habló? ¿Qué fue lo que le contaron sobre la vacuna del virus del papiloma humano? Bueno, efectivamente nuestra investigación comenzó hace unos 3 años cuando nos encontramos por una de esas casualidades periodísticas con una página de España que se creó con el fin de proteger a las víctimas de la vacuna del papiloma humana, que es AAVP, y nos encontramos con muchas sorpresas, con muchas angustias, con muchos dolores y sobre todo con muchos testimonios, y desde ese momento comenzamos a investigar sobre esta vacuna que se anunció con bombos y platillos en Colombia, la aplicación a niñas de 9 años de los centros educativos de una forma, diría yo, irregular. Y por supuesto, escuchándolos a ustedes, mi estimado periodista Julián Parra, cuando escuchamos esos comentarios y testimonios de muchos versados sobre este tema de la vacuna del papiloma humano, cuando lo escuchamos en su programa, nos dimos cuenta que había que investigar, que teníamos que profundizar sobre el tema, y nos dimos a esa tarea de una manera muy individual, si se quiere, acompañados, por supuesto, por ustedes, de qué ocurre en el mundo entero con la vacuna del papiloma humano. Claro, Pablo Emilio, entonces ya para entrar en materia, en su trabajo periodístico, ¿usted habló con quién? ¿Qué le contaron sobre esto? Bueno, cuando entramos a la asociación de esa página que uno la puede acceder fácilmente en Internet, a la Asociación de Afectadas, de Víctimas del Papiloma Humana, creada en España en el año 2009, pocos meses después de que se comenzó a aplicar en ese país justamente la vacuna del papiloma humano en niñas, y se encontraron ya con unas reacciones realmente adversas. Cuando comenzaron en este tipo de estudios, de denuncias públicas, y que difícilmente se difundían por los grandes medios de comunicación, pensamos que algo estaba ocurriendo, que algo iba a ocurrir en Colombia, y encontramos, repito, unos testimonios aterradores, unas situaciones de niñas, de madres, de padres de familia, que de verdad con el dolor en su corazón, en su alma, comentaban esa situación tan angustiosa de sus niñas de 9, de 10, de 12, de 13, 16 años, que empezaban a sufrir unas consecuencias terribles para su organismo. Es ahí cuando nos dijimos, esto definitivamente hay que investigarlo en Colombia, hay que difundirlo en Colombia, y por supuesto hay que denunciarlo, porque no podemos permitir que esto siga ocurriendo en tantas niñas del mundo entero, y hoy, con dolor de patria, tenemos que decirlo, en nuestro territorio, en nuestra patria, en nuestra nación, en Colombia, cuando ya son muchos, ya son cientos los testimonios de muchas familias, de muchas madres de familia, que nos envían esos angustiosos relatos de lo que les ocurrió a sus niñas cuando se aplicaron esta vacuna del virus del papiloma humano. Pablo Emilio, cuénteme una cosa, o sea que usted ha recepcionado, ha recibido, usted allí en su investigación como periodista, Pablo Emilio Obando, ¿usted ha recibido ya denuncias, ya tiene alguna documentación, algo le han seguido enviando? Por supuesto, no solo de Colombia, sino del mundo entero. Le cuento que a raíz de esos programas que han realizado ustedes, con la profundización que hemos hecho de esta investigación, nos han escrito de México, de Argentina, de España, de muchos países que definitivamente uno dice, algo está pasando, algo está ocurriendo con esta vacuna del papiloma humano, y son cientos, yo diría que son miles. Mi correo electrónico colapsó de recibir tantas denuncias, tantas inquietudes, repito, de padres y de madres de familia preocupados porque sus hijas, hace poco sanas, deportistas, inteligentes, estudiantes en los diferentes centros educativos, y nos encontramos con que después de aplicarse esta vacuna empezaron a sufrir unas consecuencias que los tiene prácticamente viviendo en un infierno.
Pablo Emilio, ¿usted está enterado del caso de una niña en la ciudad de Cali y de otra niña en la ciudad de Medellín? ¿Algo que nos pueda contar sobre esto? Sí, por supuesto, el caso más sentido, el caso más dramático es de Claudia Elena Restrepo. Ella es de Medellín, pero en este momento se encuentra en Bogotá justamente buscando cómo aliviar esos terribles dolores de su niña, consecuencia de la vacuna del virus del papiloma humana. Ella tuvo que desplazarse prácticamente en una lucha solitaria, en una angustia, en un permanente calvario y buscar estas soluciones. Claudia Elena Restrepo, repito, de la ciudad de Medellín, que se encuentra en Bogotá, y de su hija, Laura Sofía Torres, que están en este momento justamente buscando una respuesta a esa inquietud de por qué esa niña de 13 años que era deportista, ciclista, integrante de selecciones deportivas de su departamento, y que después de aplicarse esta vacuna está viviendo, repito, un calvario, una angustia, yo diría que un infierno, porque nadie da respuesta, nadie da razón, y los médicos en su, yo no sé cómo catalogarlo, cómo definirlo, en su impotencia empiezan a diagnosticar a estas niñas como pacientes psiquiátricas. Tengo el documento, tengo documentación de muchas niñas que se encuentran en este momento angustiosamente en centros psiquiátricos recibiendo atención psiquiátrica, porque los médicos no encuentran una solución para sus dolores. Pero esta la oportunidad para enviarle ese saludo, esa voz de solidaridad a Claudia Elena Restrepo de la ciudad de Medellín, que repito, se encuentra en Bogotá buscando una respuesta. ¿Por qué a su niña deportista, inteligente, es decir, destacada en muchos aspectos, hoy se encuentra postrada en una cama, se encuentra parapléjica, se encuentra en una situación que yo creo que ningún padre de familia, ninguna madre de familia puede considerar ver a su hija en esa situación? Claro, pero no le entendí lo de la parte psiquiátrica. ¿Es que llegan a tener tal problema mental que se les vuelve psiquiátrica la cosa o qué? Sí, señor, porque las niñas entran en una epicrisis, en una situación tan difícil que en muchos casos, no en todos por supuesto, pero sí en la gran mayoría, caen en una etapa de depresión, en una etapa de angustia, de soledad, de dolores inmensos. Los médicos reportan que no es nada orgánico, no es nada biológico, y por supuesto ante esta situación también ellos empiezan a creer, a dar unos diagnósticos que no corresponden a la realidad, y a estas niñas, a muchas de ellas, como tengo reporte, testimonios que pueden ser documentados ante autoridad competente, como estas niñas son llevadas a centros psiquiátricos. Me cuenta una madre, por ejemplo, de Colombia, como madre de gemelas, a quienes les aplicaron la vacuna, una de ellas entró en una situación de angustia, de dolor, de depresión, de intentos de suicidio, y ante la falta de una respuesta médica, lo único que les resta a los médicos es enviarlas a un centro psiquiátrico. Me dice esta madre con profundo dolor: ¿qué hago con esta niña que me la tienen en este centro psiquiátrico? Y la angustia de ella es: ¿qué pasará con mi otra niña? Porque, repito, son gemelas. Lo triste, lo doloroso, lo angustiante de estas niñas es que son tratadas en centros psiquiátricos. Eso es lo penoso, lo doloroso, porque la ciencia muchas veces no encuentra respuestas ante lo que ocurre, y la ciencia médica como que se resiste a creer que esto es consecuencia de la aplicación de una vacuna, en este caso de la vacuna del virus del papiloma humano. Pero entonces, Pablo Emilio, dentro de su leal saber y entender, dentro de su capacidad periodística, ¿usted cree que no nos están diciendo del todo la verdad sobre esta vacuna? ¿Cree que hay problemas, hay deficiencias y nos están ocultando algo? Nos están ocultando muchas cosas, no nos están diciendo la verdad, y comienzan las irregularidades cuando a las niñas, casi que de una forma obligada en los centros educativos, mi estimado periodista Julián Parra, niñas de 9 años que no tienen todavía uso de su razón completa, las obligan a aplicarse esta vacuna. Niñas definitivamente
que son llevadas como unos corderitos hacia la aplicación de esta vacuna. No importa muchas veces que las niñas se nieguen. Tengo el testimonio de muchas madres de familia que dicen, en ningún momento autoricé, me negué. Pero muchas de ellas me dicen, llegaron a su curso, llegaron a su salón, por encima de profesores, por encima de directores, simplemente cobijándose o arropándose más bien en ese criterio de que se pertenecen a centros médicos, a centros de salud, y obligan a las niñas a que se apliquen esta vacuna, repito, contra su voluntad. Yo creo que la irregularidad, la falta de la verdad comienza de este momento. ¿Cómo es posible que niñas de 9 años sean llevadas de esa manera tan irregular, simplemente como usted lo dice, porque existe un gran lote de vacunas en Colombia que se invirtieron efectivamente más de 300 millones de dólares? Y estas niñas de alguna manera tienen que justificar ese gasto. Pero no hay respuesta cuando estas niñas caen en esa depresión, en esa angustia, en esas enfermedades que, repito, ni médicos, ni centros de salud, ni ciencia se la pueden explicar. Pero me parece muy curioso que sean tantas niñas, no es coincidencia que tantas niñas vivan esta realidad tan amarga, tan triste y tan dolorosa, no ya en otros países, no en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, sino también aquí en Colombia. Nos están faltando efectivamente a la verdad. Nos preocupa. Pablo, sí. Pablo, permíteme un segundo. ¿Cómo se llama la madre que de manera angustiosa lo ha estado llamando? Bueno, son muchas, la que nos ha brindado su testimonio real, efectivo, y que lo hicimos nosotros conocer a nivel nacional e internacional, es Claudia Elena Restrepo, un segundito, de la ciudad de Medellín. Un segundito, que ella se está comunicando con nosotros en este momento. Claudia Elena, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Claudia Elena, ¿usted dónde se encuentra? ¿En qué parte de Colombia está? En este momento estoy en la ciudad de Bogotá. Usted está en Bogotá. Claudia Elena, ¿usted es apellido Restrepo? Sí, correcto. O sea que usted es la persona de la que está hablando el periodista Pablo Emilio Obando. Sí, correcto. Realmente es mi hija de 13 años quien ha padecido en los últimos 6 meses pues varios síntomas muy particulares y quien está en este momento postrada en cama debido a la aplicación de esta vacuna. Claudia Elena, pues ante todo, mil gracias por comunicarse. ¿Usted estaba escuchando el programa? Sí, claro que sí. Usted estaba escuchando el programa. Gracias por comunicarse con Nocturna de RCN. Claudia Elena, pues, perdón un segundito, le voy a pedir a Pablo Emilio, ahí tiene usted de la persona que nos estaba haciendo referencia, pues ella se comunica directamente con Nocturna RCN para que vea Pablo Emilio cómo es esta Nocturna. Efectivamente, Nocturna RCN con Julián Restrepo se escucha no solo en Colombia, sino en el mundo entero, y ese saludo, esa emoción en medio de la angustia, de la tristeza a Claudia Elena Restrepo, porque hemos visto esos testimonios fotográficos, esos testimonios y esos relatos que nos hace Claudia Elena Restrepo. Para ella, nuestra solidaridad y esa gratitud, porque gracias a ella Colombia entera se está enterando de lo que les puede ocurrir a sus niñas cuando son víctimas, en este caso podríamos decirlo con esa palabra exacta, víctimas de la vacuna del papiloma humano. Permítame, Pablo Emilio, entonces le cedemos la palabra a la señora Claudia Elena Restrepo, que tiene un caso que nos puede interesar y contar aquí en Nocturna RCN. Claudia Elena, pues después de agradecerle su comunicación con Nocturna RCN, adelante, ¿por qué no nos cuenta qué fue lo que vivió, sufrió y padeció, y padece mejor, su niña al aplicarse la vacuna del papiloma humano? Claro que sí, pues realmente yo no estaba muy enterada del tema de los efectos adversos de la vacuna, y mi hija comenzó a enfermarse posterior a la aplicación de la vacuna, pero pues nunca lo relacioné con ello. Empezó a presentar unos cuadros infecciosos, bajó su sistema inmunológico, pero digamos que esto pues tenía como otros diagnósticos, más un día simplemente amaneció con un dolor muy fuerte a nivel cervical, y pues la remitimos a urgencias y pues nos decían que era una contractura muscular, un espasmo, entonces pues que no era algo grave. Pero poco a poco este dolor realmente nunca se dio y poco a poco fue bajando y fue convirtiéndose en un dolor intratable, tiene hipersensibilidad, a la niña hasta el roce del cabello le duele, y la internaron por neurología y empezaron a hacerle un montón de estudios, y realmente los estudios aparentemente de la zona cervical pues salían normales, y empezaron a manifestar que entonces la niña estaba somatizando algo, que era una paciente psiquiátrica.
Como no encontraron nada, pues nos dieron de alta, pero esto siguió avanzando y siguió pues al punto de que la niña en este momento no puede caminar, prácticamente arrastra sus pies. Los dolores son muy fuertes, discúlpeme, los dolores son muy fuertes, nada se lo calman, a la niña le han tratado con muchos analgésicos, pero nada le calma el dolor. Toda su espalda adicionalmente mantiene mareos constantes, tiene sensibilidad a la luz, ella quiere todo el tiempo estar a oscuras porque le molesta, ha presentado dolores de oído, tiene cuadros de migrañas, pero pues lo más grave es ver cómo sus músculos ya no responden y ha perdido el control de su cuerpo, no tiene fuerza en los brazos, no tiene fuerza en las piernas, y pues realmente al día de hoy llevamos 6 meses que ella lleva en cama. Y la respuesta de los médicos es que la niña estaba somatizando algo, pero ¿qué? No sé. La mandan a donde el psiquiatra y el psiquiatra le manda medicamentos psiquiátricos, le manda un medicamento súper fuerte que es para las convulsiones. No, la niña nunca ha tenido una convulsión y realmente nos dicen que no saben qué tiene la niña. Cuando yo un día veo el artículo y empiezo a investigar, me doy cuenta que en muchas partes del mundo hay muchas niñas con parálisis, con pérdida de fuerza, con contracturas musculares que no ceden ante ningún analgésico ni ningún relajante muscular y que poco a poco son niñas que se van paralizando y van quedando postradas literalmente. Pues cuando yo empiezo a ver esto me doy cuenta de las similitudes, cosas que yo ni siquiera relacionaba, como los dolores de cabeza, la irritabilidad, porque es algo que obviamente una persona que pasa mucho tiempo en cama y con dolores extremos, pues llega a un punto que su estado de ánimo tiene que cambiar. Entonces me doy cuenta que es lo mismo y empiezo a manifestárselo a todos los especialistas porque hemos pasado por neurólogos, pediatras, fisiatras, ortopedista y cuando empiezo a manifestar que de pronto tiene relación con la vacuna, dicen no, eso no se sabe del tema, no, eso no está comprobado y cambian el tema y simplemente nos dan de alta inmediatamente y ya, y nos mandan para la casa ¿a esperar qué? A que la niña no vuelva a caminar, ¿qué es lo que tengo que esperar? Entonces yo estoy llegando a un punto donde yo digo, oiga, la gente tiene que despertar, claro. ¿Qué pasa? Claudia Elena, pero está absolutamente comprobado, médicamente establecido, científicamente corroborado, que su niña está en este estado, ¿es producto de la aplicación de la vacuna? Lo que pasa es que cuando uno empieza a solicitar exámenes, yo siempre desde mi ignorancia, porque uno no conoce tanto los temas médicos, y empiezo a solicitar, bueno, hágame un examen donde pueda comprobar que sí fue la vacuna, qué es lo que tiene la vacuna que hace esto. Simplemente dicen, no hay un examen para eso, no hay un examen para eso. Hasta hace poco me enteré, porque la asociación de afectadas con esta vacuna nos contactaron y nos dijeron había un examen con el cual se podía comprobar que es una intoxicación por aluminio, que es lo que trae esta vacuna y lo que hace sus efectos. Un segundito, entonces la vacuna en gran parte está compuesta por el elemento aluminio. Sí, tiene 255 microgramos de sales de aluminio. 255 microgramos. Sí, microgramos de aluminio. Aparentemente es muy poco, realmente para el cuerpo humano eso es mucho. Yo he investigado y las sales de aluminio son neurotóxicas. Neurotóxicas. Entonces, orgánicamente no le van a encontrar nada en el cerebro, no le van a encontrar nada en su columna, no le van a encontrar nada porque es un tema que afecta más desde lo funcional, o sea, que va perdiendo el control de su cuerpo. Por eso es que casi todas las niñas sufren de parálisis o quedan postradas en una cama. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe, que es lo peor de todo. Entonces, cuando yo empiezo a solicitar qué examen, dicen, aquí en Colombia no se puede hacer eso, aquí Claudia en Colombia Elena, no hacen ese examen. Disculpe, ¿cuántos años tiene su niña? 13 años. 13 años. ¿Y hace cuánto se aplicó la vacuna? En 27 de mayo del año pasado. O sea, se la aplicó con 12 años. Sí, le aplicaron una sola dosis, gracias a Dios. Inclusive en noviembre le tocaba la otra dosis, mi hija hospitalizada y yo averiguando porque me daba miedo y que se le perdiera lo de la primera dosis desde mi ignorancia. Gracias a Dios no se la apliqué porque no quisiera ni imaginarme encontrar que hay niñas que han muerto después de la tercera dosis. O sea, yo encontré que hay 15.500 casos en el mundo. Y hay más de 100 muertes reportadas por esto. Entonces yo digo, ¿cómo es que aquí en Colombia, si esto se sabía hace 2, 3 años, lo siguen aplicando? Y lo más irregular es que mi hija se negó a que le pusieran la vacuna. Y le cogieron el brazo y le dijeron que era obligatorio y la vacunaron. ¿Quién le cogió el brazo y en dónde fue eso? La secretaria
Secretaría de Salud de Envigado. En el colegio donde ella estaba la obligaron a vacunarse. En el municipio de Envigado, Antioquia. La obligaron a vacunarse. A mí no me pidieron un consentimiento, a nosotros nadie nos explicó nada, no nos preguntaron. Y la obligaron. ¿Y la obligaron para qué? Para que mi hija terminara tirada en una cama, una niña que hacía deporte, que era excelente estudiante. Mire, lo más duro ha sido tener que luchar no solo con el paseo de las EPS, y discúlpeme que lo saque a colación, pero ha sido muy complejo, sino adicionalmente con la incredulidad de los médicos y las enfermeras en los hospitales, donde dicen simplemente, no, eso no es cierto, eso no puede ser, eso era para no ir al colegio. La niña sí era buena estudiante, una niña que siempre ocupaba los primeros lugares, una niña que nadaba, que patinaba, o sea, un montón de cosas que uno dice, ¿qué pasa? Y realmente, mire, yo estoy pendiente para hacerle el examen es una mineralograma y hay que mandar la muestra a Estados Unidos. Lo que pasa es que también el tema económico, pues obviamente no es fácil, pero obviamente yo lo voy a hacer porque yo quiero demostrar que sí fue eso, porque a mí nadie me venía a decir que mi hija lleva 6 meses, más de 6 meses, fingiendo. Claro. Claudia Elena, ¿conoce usted, tiene algún otro testimonio de alguna otra persona, alguna otra madre de familia que tenga a su niña en circunstancias parecidas por víctima o producto de esta aplicación de esta vacuna? Sí, claro que sí. Yo pensé que estábamos solas en esto realmente, pero en redes sociales pues yo empecé a publicar porque me parece que la gente tiene que despertar un poco con el tema y empecé a encontrar casos y la gente empezó a comunicarse conmigo. Mire, mi teléfono, yo parezco una oficina, a mí me llama gente de varias partes del país, padres de familia, diciendo mi hija tiene esto, niñas con parálisis faciales, tengo testimonios, inclusive yo creé un correo de víctimas de la vacuna para recoger testimonios, porque es que esto se tiene que saber y alguien nos tiene que ayudar. Y Claudia Elena, cuando usted dice alguien tiene que darnos respuesta, ¿alguna autoridad en Colombia, el Ministerio de Salud, alguna Secretaría de Salud, la del Envigado, por ejemplo, allí en Antioquia, alguien le ha dado alguna respuesta, le ha dicho algo, le ha comentado algo? No, absolutamente nadie. Inclusive yo en estos días llamé a la Secretaría de Envigado a preguntar a la Secretaría de Salud y me dijeron la vacuna no tiene ningún tipo de contraindicación, no tiene ningún problema. Esa es la única respuesta. Entonces, pues como que llegó en un punto en que no sabe qué hacer. A mí me parece muy particular que a medida que yo he movido todo esto por redes sociales, porque pues no tengo otra herramienta, ni tengo roscas políticas, ni muchísimo menos para hacer nada, pero inclusive el otro día encontré 7 llamadas perdidas en mi celular del Ministerio de Protección Social y yo decía, qué particular, ¿cierto? Ahora sí, cuando empecé a revolver, a mover todo el ambiente, a mover el tema, obviamente devolví la llamada y la operadora pues me dijo, es muy difícil saber quién la llamó y ahí murió, pero no sé, estoy en un punto que yo sé que esto también roba energía, estar haciendo campaña y moviéndonos, pero me siento con la responsabilidad, porque es que hoy es mi hija, pero mañana puede ser Claudia su Elena, hija, su sobrina, etcétera. Me están preguntando, desde aquí de la ciudad de Bogotá me preguntan, que al cuánto tiempo de haberle aplicado la vacuna para controlar el virus, la supuesta vacuna para controlar el virus del papiloma humano, al cuánto tiempo de aplicada empezó a presentar los síntomas y todo el deterioro que usted nos ha contado aquí. Sí, los primeros síntomas fue, por decirle, no sé, 1 o 2 semanas. Digamos que no tengo muy claro porque yo no relacionaba exactamente una cosa con la otra, pero los primeros síntomas fue una caída en el sistema inmunológico donde la niña la diagnosticaron primero con faringoamigdalitis, que le daba cada 20 días y ningún antibiótico logró cederla. Entonces ahí empezaron nuestros recorridos con especialistas. Después de que todo esto primero empezó con la garganta, fiebres, vómitos, mareos, migrañas, ya de ahí ya no pudo volver a estudiar. Entonces a la primera o segunda semana, después de haberle aplicado la vacuna, empieza el sistema inmunológico, el sistema de defensas del cuerpo de la niña, empieza a fallar. Sí, y ha sido progresivo porque empezó con esos síntomas y poco a poco fue deteriorándose, ya después toda su parte motriz, todo lo que es el movimiento, pérdida de fuerza. Realmente ella estamos hablando desde mayo, pero realmente el tema de la movilidad fue exactamente el 9 de octubre, sé porque llamé obviamente a urgencias y empezamos pues con este tema. Desde ese día mi hija no mueve la cabeza hacia los lados, no puede, literalmente ella tiene rígido
todo el cuello y los dolores son tanto que, mire, en este momento para que mi hija vaya al baño yo la tengo que arrastrar literalmente porque ella no es capaz, no tiene equilibrio, Dios santo. No puede. Claro, Claudia Elena, permítame un segundito a ver si nuestro colega y amigo Pablo Emilio Bando tiene algún interrogante para usted. Pablo Emilio, ¿tiene en línea a la señora Claudia Elena Restrepo? Sí, primero, en medio de esta tragedia, de esta angustia, de este dolor, yo me siento de alguna manera responsable de esta denuncia que se está haciendo a nivel nacional a través de RCN, a través de Nocturna RCN, porque efectivamente mucha gente no encontraba esa relación de la vacuna y los síntomas que presentaban sus niñas, pero cuando publicamos este artículo producto de nuestra investigación, de escuchar los testimonios en Nocturna RCN de tantos médicos, de tantos científicos, entramos en contacto con Claudia Elena Restrepo y de verdad que me angustió cuando ella tuvo esa gran oportunidad de enviarme fotografías de su niña, de comentarme de esas angustias, de esas situaciones. Primero decirle a Claudia Elena Restrepo que no se sienta sola. Sé que es una madre luchadora, que está tratando de sacar adelante a su niña, pero que Colombia entera hoy a través de Nocturna RCN con Julián Parra efectivamente está buscando esa solidaridad y por qué no pedirle al Ministerio de Salud Pública de Colombia, a los entes competentes que detengan esta atrocidad, que no sometan a las niñas de Colombia entera de 9 años. Es que me angustia niñitas de 9 años que no inician una vida sexual, que no conocen muchas veces esa malicia de nosotros los adultos y que ya estén pasando por esta angustia. Claudia Elena, que no se sienta sola, que efectivamente hoy a través de RCN, de los diversos medios periodísticos que hemos tenido la oportunidad desde acá de esta ciudad de San Juan de Pasto, que hemos tenido esa gran oportunidad de dar a conocer ese testimonio y que efectivamente, gracias a usted, Claudia Elena Restrepo, son muchos, son cientos los testimonios de madres y de padres de familia que nos comentan las reacciones adversas de las niñas que han recibido esta vacuna del virus del papiloma humano. Claudia Elena. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente para mí ha sido un apoyo importantísimo, pues obviamente no nos conocemos, todo ha sido por redes sociales, pero ha sido muy grato ver que alguien me escuchó, que alguien me prestó atención, que alguien me creyó. Eso es lo más importante y la verdad yo tengo muchos interrogantes porque he investigado muchísimo y me quedo asombrada como en muchos países del mundo los gobiernos han rechazado esta vacuna, han sacado comunicados, inclusive la misma desarrolladora de la vacuna sacó un comunicado y está el video donde ella dice esta vacuna es peligrosa, y entonces ¿por qué acá es obligatorio? O sea, ¿el propio laboratorio que fabrica la vacuna dijo eso? Una de las científicas que ayudó a desarrollar la vacuna, no sé obviamente si ella todavía trabaja con el laboratorio o no, creo que lo dudo mucho después de los pronunciamientos Claudia Elena, que hizo. Permítame porque tenemos una llamada de otra madre preocupada, Carmen. Carmen, buenas noches. Buenas noches, hablo con don Julián. Sí, señora, para servirle. Gracias, su merced. ¿Qué es esto? Mi hija se fue a vacunar contra influenza y todo eso, ¿sí? ¿Contra la influenza? Sí, pero ese mismo día la convencieron de esta bendita vacuna. ¿Y le aplicaron la vacuna? Sí, pero ella ya tiene 40 y pico de años. Ah, ¿tiene 40 y pico de años? Sí. ¿La niña suya tiene 40 y pico? La señora, sí. No, pero de todas maneras hay que tener cuidado, pero parece que los riesgos es como a edades más tempranas, Carmen. Sí. Pues digo yo, estamos averiguando todo esto, a ver, pero ya su hija de 44 años, pues, por lo menos ya está más crecidita. Carmen, gracias por llamarme. Pero, ¿qué opinará el científico que está hablando? No es científico, es un periodista. Es un periodista que hizo una investigación y encontró varios casos de niñas que se han visto afectadas por la aplicación de esta vacuna. Ah, ya. Sí, señora. Carmen, gracias por llamarme. Pues, Claudia Elena, mire, ahí está, a una mujer mayor de 44 años se fue a aplicar la de la influenza y le dijeron, se la aplicamos y se pone la otra también.
Sí, es increíble, pero es muy particular porque digamos que el 90%, por decir algo, son niñas. Casi todos los casos son niñas, más a los 17, 18 años se han encontrado pues registradas niñas con estos problemas, aunque hoy estuve viendo unos casos de unas mujeres de 26, 27 años, pero digamos que no era tan grave, los síntomas eran como más leves y algo más transitorio. En las niñas debe haber algo que tiene que ver con su desarrollo, su crecimiento, que afecta muchísimo, porque todos los casos y las muertes que hay registradas son de niñas, y hay varios gobiernos en el mundo que ya han aceptado que fue la vacuna la que ocasionó las muertes. Bueno, pues hoy en Nocturno RCN, junto al periodista Pablo Emilio Obando, está con nosotros, que nos estaba escuchando, y ella misma se atrevió a marcar de manera valiente a este programa, a Nocturna de RCN, programa a nivel nacional que se emite desde Bogotá para todo el país, y me atrevo a decir para otras latitudes. Y está con nosotros Claudia Elena Restrepo, quien es la madre de una niña que es víctima de la aplicación de esta vacuna, de acuerdo a lo que ha relatado aquí en el programa. Claudia Elena, pues un abrazo, un beso muy grande para su niña también. ¿Cómo se llama la niña? Laura Sofía Torres. Laura Sofía Torres. Un abrazo muy grande para Laura Sofía, y esperemos que vengan mejores tiempos para ella, que se recupere, y a ver cómo avanzamos en esta investigación junto a nuestro compañero Pablo Emilio. Claudia Elena. Claro que sí, estaremos pendientes, y la idea es eso, que encontremos el apoyo también en los medios, que podamos hacer el examen a la niña y podamos salir al mundo entero y decirles, miren que si fue esto, pongan cuidado, investiguen porque algo está pasando. Claudia Elena, no me cuelgue por favor, que internamente le vamos a tomar sus datos, si le parece. ¿Le parece? Claro que sí, bueno, una feliz noche. Lo mismo, ya la va a atender mi compañero Diego Reyes. Gracias a Claudia Elena. Bueno, Pablo Emilio, pues ahí tiene usted, una vez más, ya lo había escuchado usted, pero lo hacemos aquí al aire, en directo, con la valentía de Claudia Elena, quien se atrevió a llamarnos y a marcar a este programa. Sí, de verdad, a Claudia Elena, una vez más, ese sentimiento de solidaridad, y decir que esta vacuna no únicamente afecta a las niñas, sino también a personas adultas, a mayores de edad. Tenemos muchos testimonios que ya vamos a dar a conocer a la opinión pública, no solo nacional, sino internacional, pero hacer un llamado al gobierno colombiano, hacer un llamado a los entes correspondientes para que por favor, por lo menos, haga un estudio que nos permita mirar los efectos adversos de la vacuna del papiloma humano. Y si usted me lo permite decir, que esto no se trata de grupos religiosos, no se trata de fundamentalistas, no se trata de grupos antivacunas, porque esa es la gran acusación que nos están mandando a nivel nacional en este momento, en una campaña de desacreditarnos personalmente. No estamos promoviendo grupos religiosos, no estamos promoviendo grupos fundamentalistas. Simplemente estamos dando a conocer con usted, con Julián Parra, con Nocturna RCN y con algunos medios que han tenido ese grandísimo valor de reconocer que algo está pasando con la vacuna del papiloma humano, pero que tenemos testimonios también de personas de 30, de 40 años que se atrevieron a colocarse esta vacuna y que los efectos no han sido los mejores. Qué bueno, yo lo felicito a usted, mi estimado periodista, a RCN, porque nos ha permitido por lo menos salir ante la opinión pública de Colombia, yo sé que del mundo entero, y que ojalá nuestras autoridades, nuestras entidades de salud permitan un foro como lo estamos proponiendo a nivel nacional, un foro sobre las consecuencias, sobre las reacciones adversas de las víctimas de la vacuna del papiloma humano. Claro, Pablo Emilio, es que no nos van a malinterpretar, no estamos diciendo que no se la apliquen, sino que las autoridades profundicen, analicen un poquito más, porque ya se están presentando casos, y si se presentan casos, quiere decir que la vacuna no es perfecta, que hay imperfección en los resultados de la misma, y una persona, una sola causa, ya tiene que prender las alarmas, porque esto podría llegar a presentarse en una reacción en cadena, y que no sea una niña únicamente como la de Claudia Elena, que está con estos males que nos ha relatado y narrado aquí en Nocturno RCN, sino que van a aparecer muchos casos más. ¿Por qué esperar a que muchas niñas de nuestras queden inválidas, paralíticas, o con muchas deficiencias, o con su sistema inmunológico deteriorado? ¿Por qué hay que aplicar la vacuna? No, que alguien nos diga qué está pasando, si está fallando.
No estamos afirmando ni negando nada, ¿no, Pablo Emilio? Solamente que nos expresen, nos cuenten, no solamente porque tienen un stock grande de vacunas, una existencia grande de vacunas, haya que aplicarla a la topa tolondra sin saber si está funcionando o no está funcionando la vacuna, como sabemos que no, porque aquí hay un caso que lo acaban de escuchar ustedes en la propia voz de la madre de la niña, que está muy afectada, y ella se llama Claudia Elena Restrepo. No nos inventamos el nombre. Ella, escuchando el programa, llamó aquí a Nocturna, ¿no, Pablo Emilio? Sí, señor, efectivamente, y tenemos que ser un poco más que científicos, porque efectivamente en muchas de las redes sociales se nos acusa de que no somos científicos, de que no somos médicos, pero yo siempre digo que no se necesita meter la mano al fuego para saber que quema. No somos médicos, no somos científicos, pero sí somos seres humanos, y nos duele ese dolor de la gente, mirar a estas niñas, el caso de Laura Sofía, de tantos testimonios que nosotros nos tenemos a través de las redes sociales y que se atrevieron a brindar, repito una vez más, ese testimonio, porque no importa si es una, si es dos, si son 3, si son cientos, pero si algo está ocurriendo en la India, en Japón, en China, en Nueva Zelanda, en el mismo Estados Unidos, en contra de la vacuna del virus del papiloma humano, es que algo está ocurriendo, algo está sucediendo. Que no nos acusen más que somos antivacunas, que estamos en contra del desarrollo, que estamos atacando la ciencia. Estamos más bien nosotros llevando a la opinión pública a que reaccione, porque no podemos permitir que niñas de 9 años, como se está haciendo en los centros educativos del país, se los lleve a ser víctimas, repito una vez más, de esta vacuna. Nos duele el dolor. Una sola persona, el caso de Claudia Elena Restrepo, de Laura Sofía, a quien no conocemos personalmente, no tenemos intereses económicos, no tenemos intereses políticos, no tenemos ningún tipo de intereses salvo otro que el humano, es decir, que algo está ocurriendo con esta vacuna. No lo decimos aquí, lo dicen los científicos. Por algo el Tribunal de Ética Médica de Francia determinó que se debe suspender la vacunación de las niñas en India, en Japón, en México, en Argentina. A pesar de todas las políticas institucionales y de Estado, están apareciendo los testimonios. Nosotros lo que queremos decir es que lejos de todo eso, no somos fundamentalistas ni religiosos, ni estamos, por supuesto, en contra de la ciencia. Lo que simplemente queremos decir es que si una niña está sufriendo estos dolores, estas angustias, estos dolores, algo hay que hacer. Exacto. Hablamos desde la parte humana, que eso es lo que nos afecta, y desde la parte periodística. Y permítame decirle a Julián Parra, a RCN, efectivamente, muchas gracias por permitirnos ser los voceros de estos dolores, de estas niñas que se niegan muchas veces a recibir los testimonios. Muchas veces muchas gracias a usted, Julián Parra, porque lo hemos admirado desde hace mucho tiempo atrás. Y hoy queremos decirle que para nosotros se constituye en esa vitrina, en ese estandarte, en esa bandera que está llevando un poco de bondad, de amor, de solución a estas niñas que están siendo víctimas de esta vacuna del virus del papiloma humano. Es el periodista Pablo Emilio Obando Acosta. Pablo Emilio Obando Acosta. Pablo Emilio, un abrazo, buena noche y gracias por atender a Nocturna RCN. A usted, Julián Parra, a RCN, me siento sumamente satisfecho, a Claudia Elena, a Laura Sofía. Algún día tenemos que darnos ese abrazo y decir qué bueno que este momento amargo pasó, que este momento difícil, doloroso, fue superado gracias a Colombia, gracias a RCN, gracias a Julián Parra, gracias a esos periodistas valientes que se atreven a decir que es necesario replantearnos lo que está ocurriendo en los centros educativos y que no permitamos, por favor, que nuestras niñas de 9 años, es que su sistema inmunológico todavía no está plenamente desarrollado y no podemos atacarlo de esa manera tan triste, tan dolorosa. Nos duele, nos angustia como colombianos, como ciudadanos, como personas, que ocurra en Claudia Elena, en su hija Laura Sofía,
pero sabemos que este momento amargo va a pasar y algún día nos vamos a abrazar, Claudia Elena Restrepo, Laura Sofía, y decir, este dolor sirvió, este dolor tuvo una razón de ser, evitó que muchas niñas de Colombia, de Argentina, de México, de Argentina, de tantos países de Latinoamérica y del mundo entero se salvaran de ser víctimas de esta vacuna del virus del papiloma humano. Lo mejor del día pasa en la noche. Nocturna de RCN, su cómplice.